los machos cabríos, lo que era mi hermano que daba vida, supuestamente daba vida al que pecaba, porque le tapaba los pecados. ¿Cuánto más dice la sangre del cordero nos dará vida? Entonces hay una guerra de ¿qué? Una guerra de sangres. Entonces, viendo ese panorama entre guerra, y eso lo podemos ver en la Biblia, a través de versículos, a través, mi hermano, de cosas poderosas. Yo quiero ver algo hoy, porque también hay guerra de fuego con fuego. ¿Se ha dado cuenta usted cuando hay incendios? Esos incendios que hacen los bomberos. Un día hablando, ¿verdad?, con los bomberos, cómo ellos, por qué hacen esas, pues ya ve que esas cosas que las hacen así. Y lo que hacen, no es solo por hacerlas, sino que los vientos, fíjese que es insignificante. Ellos hacen esas cosas así, donde hoyos así, pero es porque dice que los aires calientes, a través de esos hoyos, dice que en vez de hacerse caliente, o sea, en vez de hacerse, porque eso es frío, algo así, no sé cómo es que me explicó, pero lo que quiero decirle es que eso caliente, se hace una columna de fuerte, caliente, como que el fuego viene y como que lo caliente de acá es más fuerte que el fuego y eso lo tapa, lo detiene, fíjese. Pero es porque hay una gravedad de ¿cómo le llaman? De temperatura, es la que hace detener el fuego. Imagínense, hermano. Bueno, pero esas son cosas, ¿verdad?, que las podemos estudiar y se pueden ver. Pero fíjese, mi hermano, que yo veo a través de un hombre de Dios como el apóstol Pablo. ¿Cuántos han oído hablar del apóstol Pablo? ¿Y cuántos han oído hablar del apóstol Pedro? Fíjese que el apóstol Pedro, en la carta a Pedro, a él mismo, que él escribió, dice: nuestro hermano Pablo dice, hay muchas cosas que él escribió que son difíciles de entender. ¿Quién dijo eso? Ahora, ¿quién era el apóstol Pedro? ¿Era un cualquiera? Ya no era discípulo. ¿Qué era él? ¿Y qué estaba diciendo qué estaba diciendo del apóstol Pablo? Que habían cosas que no se podían entender tan fácil. Él no decía que no las podía entender, sino que él decía que habían cosas que eran difíciles ¿de qué? De entender. Ahora yo le pregunto, ¿no se le ha llegado a usted una ocasión que hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender? ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Bueno, ¿tenemos el Espíritu Santo o no tenemos el Espíritu Santo? Yo también tengo el Espíritu Santo. Pero hay cosas que no las entiendo. Y le busco. La Biblia habla de 1260 días. 1260 días. Y eso, hasta el día de hoy, ni los eruditos bíblicos ni nadie ha podido determinar qué es eso. Eso es un secreto. Eso es algo escondido. Imagínense. No pega ni en numerología, no pega. Vamos a buscarlo. Como le digo yo, hasta el día de hoy no lo he podido entender. Y si no lo han entendido otros, estoy tranquilo. Sí, porque ¿para qué me voy a preocupar? Como dicen ustedes, que lo busque el pastor y que nos lo dé a nosotros. Porque a veces eso, vea usted, no, que él que nos dé el estudio y nosotros sin hacer nada. Pero bueno, resulta, mi hermano, de que ¿qué era lo difícil para el apóstol Pedro entender? Dígame, usted ha leído la Biblia, ¿sí o no?
dos nada más. Está bueno. Pero de acuerdo al apóstol Pedro, ¿qué es lo que en realidad no entendía de Pablo? ¿Qué cree? O sea, no que cree, ¿qué es? De acuerdo a la Biblia. No. Leamos el versículo si quiere, para que podamos tener una luz, pero tal vez no lo vamos a ver así, a no ser que usted sí. Segunda de Pedro, vaya conmigo a segunda de Pedro. Mire lo que dice segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16. Me dicen amén cuando lo tenga. Ahí sentado. Miren lo que dice la palabra. ¿Qué dice? Ahora. ¿Quién está hablando aquí? ¿Ah? No, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? Hermanos, sinceramente, dígame, ¿quién está hablando en esta carta? Él está hablando, si él está escribiendo. Si la carta es de él. Es que yo quiero que usted, es que a veces, Pedro, como que algo como que no está, hermano, usted debe estar determinantemente quién habla, quién habló, quién lo dice. Usted puede decir, no, esas cosas no las sé, eso me está pasando igual que el apóstol Pedro que no sabe cosas que escribe. Pero esas son las cosas más sencillas. Entonces miren lo que dice. Y tener, ¿qué dice? Entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Como también nuestro amado hermano, ¿qué dice? Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Qué dice el 16? Casi en toda. Ahora, ¿qué es una epístola, hermano? ¿Qué es una epístola? Como dijo algo, ¿qué es una epístola? Una pistola, dijo. Es una epístola, es una carta. Ahora, casi en todas se habla de qué. Ahora, sigamos leyendo pues. Casi en todas sus cartas, en otras palabras, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, oiga, los indoctos e inconstantes que hacen, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ignorantes, tuercen para su conveniencia. Dígame algo, hermano, ¿no ha visto usted que muchas personas tuercen la Biblia para su conveniencia? O sea, hablando en otras palabras, la conveniencia. ¿Sí o no? Es que hermano, nosotros solo vamos a leer lo que nos conviene. Y lo que no nos conviene, no es el tiempo. Pero hermano, la palabra del Señor es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. La palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es la que cambia, la palabra de Dios es la que transforma. La palabra de Dios, mi hermano, es la que nos confronta. Entonces, yo veo, mi hermano, una de las cosas que el apóstol Pedro era bien difícil de entender y que en la mayoría de las cartas el apóstol Pablo habla, ¿sabe de qué es? ¿Quiere que se la diga o no quiere que se la diga? Es de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo que usted y yo no merecíamos. Ahora, cuando nosotros vemos, mi hermano, recuerde que la gracia no fue para los judíos. ¿Para qué fue la gracia?
Y le voy a poner un ejemplo. Fíjese que Pedro, a quien se enfocó en hablarles, fue a los judíos. Y eso lo vemos que el mismo Pedro dice que él se puso en pie cuando todos ya estaban llenos de la presencia de Dios. Pero él dice que estos están ebrios, estos están borrachos, estos están aquí. Él se puso de pie y dijo, estos, dijo, no están borrachos. Estos los que están, ¿qué dice? Están llenos del Espíritu Santo. Y él mismo se pone de pie también, ¿sabe? Miren aquella palabra que dice, vosotros varones israelitas que crucificaste al Hijo de Dios. Y empieza a darles un sermón. Pero de pronto vemos a un apóstol Pablo que Dios no lo envía a los judíos. ¿Sabe a quién lo envía Dios? A los ignorantes. Así se la Biblia. A los ignorantes, a los gentiles, a aquellos, mi hermano, que no tenían esperanza. Y esos somos nosotros. Entonces viene el apóstol Pablo hablando de la gracia al pueblo gentil. Y dice el apóstol Pedro, ¿cómo es posible que Dios le hable a un pueblo que es malcriado? Porque le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible, hermano, que Dios le hable, perdón que vaya a decir, a una burra? En otras palabras, ¿cómo es posible que Dios le hable a un animal y al animal le entienda? O sea, ¿cómo, mi hermano, el Señor a nosotros nos habla? Que nosotros, aparentemente, el Señor nos mira o nos veía como animales. Bueno, pero aquí podemos ver, mi hermano, algo muy importante. Porque la ley y la gracia estaba destinada para alguien. ¿Para quién estaba destinada la ley? Para los judíos, para el pueblo de Israel. Pero la gracia está destinada para un pueblo que no conoce al Señor. Entonces, yo me quiero ir, mi hermano, en Romanos capítulo 7. Mire lo que dice Romanos capítulo 7. Y aquí vemos una batalla. En Romanos capítulo 7, me dice un amén cuando lo tenga. Lo vamos a ir leyendo, mi hermano, un poquito aquí. Recuerde de que el Señor nos dio ejemplos. El Señor nos dio ejemplos. Me dice un amén cuando lo tenga. Versículo 1 dice, ¿qué dice la palabra? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen. ¿A quién? ¿Quién conoce la ley? Está hablando el apóstol Pablo, le está diciendo a los que conocen la ley, y ese es el pueblo de Israel. Oiga lo que le está diciendo. Que la ley, dice, se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Quién manda? ¿Quién manda en ese momento? Porque dice que la ley se enseñorea ¿de quién? Mientras viva. Ahora, mire qué tremendo. Sigamos leyendo. Por ejemplo, o sea, lo que dice allí, ¿verdad? Porque la mujer casada, ¿qué dice? Está sujeta por la ley, ¿a quién? Ah, pero esto está dando un ejemplo. Oiga, ¿qué más dice? Mientras éste vive. Pero si el marido muere, ¿qué dice? Ella queda libre de la ley del marido. Oiga, qué tremendo. Sigamos leyendo. No, pero es que esto no aplica para usted ni para mí. ¿Para quién aplica esto? Para los judíos. Claro, ahorita no se alegre ni nada, pero está hablando un ejemplo a la ley. Es que ahorita no vengo a hablar de matrimonio, vengo a hablar de ¿qué? De la ley. O sea, pero ya va a ver dónde quiero que lleguemos. Sigamos leyendo el versículo 3. ¿Qué dice? Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada. Vaya, le pongo un ejemplo. ¿De qué estamos hablando? De la ley. Si tú te vas
fuera de la ley, ¿en qué te conviertes? Oiga, hermano. Oiga, porque está hablando, dio ejemplo de lo que es la ley. Si tú te vas fuera de una ley, perdón, si tú te vas a la gracia y no es la ley, tú que eres de la ley, eres un adúltero, siendo judío. No sé si me está comprendiendo. Sigamos leyendo. Pero si su marido muere, en otras palabras, pero si la ley muere, no sé si me comprende, pero si la ley muere, estoy poniendo, porque él dijo, ejemplo le voy a dar, okay. Pero si su marido muriere, dice, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, ¿qué dice? No será llamada adúltera. ¿De qué? Como le dijera, ayúdeme usted por favor. ¿Cuál es, o sea, si ahí nos quedáramos con el mensaje, ¿cuál fue el final del mensaje, la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? No, si el adulterio. ¿Qué pasó con la ley? Sí, pero, o sea, murió la ley. Es que, hermano, esto es por eso el apóstol Pedro dijo, hay cosas que yo de Pablo yo no las entiendo. Es que él era judío. Ahora dígame, ¿Pablo era judío o no era judío? Sí, también era judío. Pero ahora el problema es, no el problema, sino la bendición, es que el apóstol Pablo fue enviado ¿a quiénes? ¿A quién dije yo? Perdón, me retracto. ¿A quién fue enviado Pedro? En otras palabras, hablándolo así, a los judíos. ¿A quién fue enviado el apóstol Pablo? A los gentiles. Ahora, ¿por qué Pedro no entendía? ¿Cómo es posible que un judío le vaya a hablar a un perro, a un puerco? Usted yo sé que lo entiende porque pues ya imagínese, gracias al Señor. Pero en esos tiempos que estaban en la frontera de la ley y la gracia, hermano, sinceramente, haber estado en esos tiempos es como que usted vaya a la frontera ahí de México y Estados Unidos. Usted está en la frontera y aquí comen aguacate, aquí comen frijoles, y aquí comen dobladas, aquí comen enrolladas. Aquí comen con chile, nomás una casa divina. Aquí comen, pero picoso. Aquí comen medio. ¿Cómo le llaman a los que son medio picosos? Mayor. Nosotros en El Salvador así le llamamos mayor. ¿Me lo da mayor, por favor? Pero, hermano, eso de haber estado en la frontera entre que, ay Dios mío, había sido complicado, hermano. ¿Quién vive en la frontera cerca de El Salvador y Guatemala? ¿Usted vive en la frontera? Y cuénteme cuando se pasaba para un lugar, porque, hermano, increíblemente, no increíblemente, pero una línea, nomás te pasa y se siente el cambio. No, yo te lo digo por experiencia. Pero como que, hermano, ya para acá, oh my God. Y para apurate vos. Y para acá, hey tú. Cambia, es cuestión, hermano, de
Está en México uno. Yo me recuerdo cuando yo vine aquí cuando yo llegué aquí. Órale. Yo venía hablando así. Mira, hermano, me gustó ese cantadito, hermano. De veras, se lo digo. Me recuerdo cuando venía, me pusieron un sombrero, hermano. Y yo imagínate con sombrero y una camisa. Veníamos en un pick-up. Nosotros en El Salvador le llamamos pick-up. Me pusieron una camisa así, mira, larga. Ojalá no me estén viendo, me van a venir a traer. Pero fíjese, una camisa larga, una cachucha así para atrás. Y agarrado usted sabe que cuando uno va en un pick-up así, y dijeron, ahí va un mexicano. Y lo tremendo es que como aquellos hablan bien cantaditos, yo también, y ya ve aquello bien, hasta se me olvidó ya, pero algo así era. Llegué a la frontera de México, desde aquí, cuando nos agarraron y todas las cosas, y hablando igual, hermano. Lo bueno no se me pegaba, pero lo malo sí. Mire, fue cuestión de días. Qué difícil ha de haber sido para esos discípulos hermosos, especiales, lindos. Haber tenido, mi hermano, que estar en la frontera entre la ley y la gracia. En cierta ocasión el apóstol Pedro dice que se sube a la azotea. ¿Usted ha oído hablar eso? Se sube a la azotea y empieza, porque está en ayuno, ¿verdad? Y tremendo, y empieza a clamar y empieza a orar. Y dice, hermano, que entra en un éxtasis. Y dice que ve un lienzo bajar. Tenía una gran hambre, ¿sí o no? ¿Y qué vio? Allí venían chuchos, tacuacines, cuzucos, tortugas, marranos. Ahí venía de todo, hermano. Lo que en la ley, ¿qué era eso? Eso delante de Dios no era permitido. Era inmundo. Entonces viene Dios y le dice, ¿sabe qué? Le dice el Señor, mata y come. ¿Y qué dijo él? ¿Verdad que así dijo? ¿En qué pensó él? ¿En qué pensó él? ¿Pero en qué pensó? O sea, sí pensó en la ley, pero ¿qué pensó él? En comida. Él pensó en comida. Pero el mensaje no era la comida. ¿Cuál era el mensaje? Que dice la palabra que de pronto se va. Bueno, ya le dijo el Señor, le dijo mata y come. Y aquel no entendió, pero se bajó y todo lo demás. De pronto Dios lo envía un mensaje que se fuera ¿a dónde? Donde Cornelio. ¿Y Cornelio quién era? Era un gentil. No era judío, era un gentil. Y empezó a darle el mensaje a través del Espíritu Santo. Y como Dios y se convierte Cornelio. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Ahora entiendo, dijo, que Dios no hace acepción de personas. Pero aquel no entendía. Pero ahora sí entiendo, dice que no, Dios no hace acepción. Ahora, voy con esto. Si esta frontera cuando fue la persecución, estos hombres no hubieran estado llenos del Espíritu Santo, el evangelio no avanza. Tal vez hubiera avanzado, tal vez Dios siempre tiene sus planes y sus propósitos, porque el diablo no le va a truncar los planes a Dios. Pero los judíos, los apóstoles se habían quedado acomodados. Pero entonces viene y el apóstol Pedro dice, yo no entiendo esto. Sigamos leyendo, hermano. Sigamos leyendo porque esto me encanta a mí. El verso 4 estamos, ¿verdad? ¿Qué dice? Así, pero aquí ya vamos un poquito a mensaje como indirectamente a nosotros. Miren lo que dice. Así también vosotros, hermanos míos. ¿Qué dice? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿A quién hemos muerto? No, ¿a quién hemos muerto? Y mira lo que dice aquí, pues. ¿Por medio de quién?
por medio de... Ahora, mire hermano. ¿Cómo vino Dios a la tierra? ¿Verdad que vino en carne? Hecho hombre. Ahora, mire. Esto se pone hermoso porque le hablé de que luz mata luz. Serpiente mata, para que esta ley, pero sigamos leyendo si gusta para que lo vaya comprendiendo mejor. Sigamos el versículo 5. ¿Qué dice? Porque mientras estamos... Ahora yo le pregunto, ¿cuántos están en la carne? ¿Cuántos están en la carne? Ay, qué lindo los espíritus. Ay, qué lindo los espíritus. Pégale un peliscón al que está allá a su lado y dígale, ¿estás en el espíritu? ¿Estás en la carne? Dígale, a ver si le va a doler. Es que usted no sabe para dónde lo llevo, pero bueno, yo lo que quiero decirle es que, hermano, sinceramente quiero que sea claro. Mira, a mí no me gustan las especulaciones, usted sabe, ni tampoco me gusta eso de ay, no. Hermano, ¿usted ha visto personas bien, perdón que diga la expresión, santuloncitas? Yo las estoy viendo. Pero a veces, hermano, por ser así, se pierden muchas bendiciones de Dios. Porque cuando tú eres neutral y Él es cabal, no andas haciendo fuerzas para verte bien. Porque hay quienes que, ay, te quieren ver bien con el hermano, con la hermana, en la iglesia y toda la cosa, pero en la casa, en el mundo y toda la cosa son cualquiera. ¿Somos o no somos? O aquí, yo no dije allá. Sigamos leyendo. Uy, decía mi mamá. Uy, decía mi mamá. Cuando, uy. Preséntate tal como eres, bien delante del Señor como tú eres. Sinceramente, no vengas a hacer fuerzas aquí eres allá, eres un adorador y en la casa no haces nada. Yo sinceramente, hermano, yo le digo, ay, es que es lindo, hermano, cuando usted anda. Salimos con mi esposa, ¿no? Señor, guárdame en la calle donde vayamos, y ahí vamos atentamente hablando, el Señor hablando de la manera. Ella me hace unas preguntas, hermano, qué lindo es estar en esa comunión con Dios. Y yo sé que a mí me encanta eso, a mí me gusta eso, pero le aseguro, yo no sé usted, mi hermano, si me subo a su carro, mi hermano, pero así en el espíritu. A ver qué tal va hablando, a ver de quién va hablando. Quizás me come a mí, me vuelve a comer y me vuelve a doblar y me vuelve a comer. A ver qué música. Sí. Hermano, y aquí venimos. Oh, el santito. ¿Sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que a veces tú señalas. Mire, te voy a poner un ejemplo. Yo sé que ustedes tarde o temprano han señalado a mi esposa y quizás han señalado hasta a mi mamá y mi papá y ni la conocen. Quizás hasta mi cuarta generación. Pero le voy a poner un ejemplo. Perdón la palabra. ¿Qué te interesa a ti, mi familia? Si yo quiero que Juan quede aquí hasta que yo venga, aquí, ¿a ti qué te importa?
Que tu hijo, que tu nieto, que andas aquí, que andas allá, cállate. Si es que a veces hay colas, que a veces nosotros, es que hermano, nosotros no nos vemos solos. Pero cuando usted se presenta neutral delante del Señor y delante del hermano, usted anda confiado delante de Dios y anda seguro y dice, ¿sabe qué? Yo y mi casa vamos a servir. Están hablando de ti, que hable el diablo lo que quiera, pero yo sé quién soy, yo sé cómo estoy con mi papá. ¿O no es así? Pregúntele que está a su lado. ¿Qué tal? Dile. Así solamente dile, ¿qué tal? Dile. Yo creo que Dios nos está preparando para cosas grandes, hermano. ¿Cuántos creen que lo quiere esta hora? Ay, hermana Teresa, perdón. Buena bienvenida, ¿verdad? ¿Está bien? Muchas veces, hermano, y usted también, a sus órdenes. Yo creo que el día que me llegue a venir así como alguien que venga así nuevito, que no conozca nada del Señor, se me va a hacer. Pero le voy a decir algo, Dios hace lo que Él quiere y como Él quiere, y aunque sea nuevo, Dios lo convierte, porque la palabra es poder. Ay, Dios mío. Predícate a ti mismo, dile. ¿Sabía usted, mi hermano, que la predicación debe de ser muy personal? Hermano, yo les quiero hablar del pecado. Yo les quiero hablar hoy. Usted es un gran malcriado, rebelde, hablador, chupador, fumador. Y el que está predicando es el Santo de Israel. Es bien peligroso, hermano. Hoy sabe por qué no nos morimos rápido. Por la gracia inmerecida del Señor, no porque aquí, mire, hermano, todos los que viniéramos sinceramente aquí de arrastrado tuvieran que sacar jalado con una pita. Se va a morir. Dijo el hermano, sigamos leyendo. Aleluya. Es que, ay, Dios mío, a mí bueno. ¿Estamos en la carne o estamos en la carne? Sí, estamos en la carne. Sí, estamos aquí. No ilusiones. No, hermano, no se ponga así como fuera de algo de lo que no es. No va a recibir la bendición. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere dar, pero que sea sincero. Que le digas, Señor Jesús, yo estoy donde estoy. Hermano, ¿sabe por qué Dios a veces no nos bendice, nos da las cosas? Por el orgullo. Hasta el poco pelo que tiene se mueve y ¿qué nos toca hacer hoy? ¿Ah? ¿Al reverendo le quieren hablar ahora? O sea, como que es un nivel así como, ¿verdad? Algo así, solo porque tal vez nomás se aventó un ayuno.
truena mis chicharrones aquí, o lo hacemos o lo hacen o que tranquilo. Entonces, cuando Dios te quiere usar es cuando tú dices, Señor Jesús, aquí hay dentro de mí algo que yo quiero que lo arranques. Y Dios te dice, sí, hijo, yo lo conozco, yo sé que eres sincero. Por hablarme sincero, yo te voy a ayudar. Ay, Dios mío. Es que esta carne es traicionera. Esta carne nomás siente un escalofrío y ya siente que es la presencia de Dios. No va a ser el diablo que es algo que lo esté tocando. Pero lo más importante es lo que tienes dentro, porque de tu interior correrán ríos de agua viva. Y tú empiezas a hablar palabra de Dios y bendición de Dios. Y otros dicen, wow, lo que lindo que habla ese hombre, que habla esa mujer. Es porque es la gloria de Dios. Aunque sea aquel que esté allá. ¿Quién vino? Pero el que está así como mero, así como carnudo. ¿Ves? Hoy no vinieron los, ¿ves? Los carnudos no vinieron. Aquí estamos los santos. Tranquilo. Dios no nos ha llamado a poner el dedo a nadie ni a señalar a nadie. Y hoy es Santa Cena, Dios mío. Sigamos leyendo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto. O sea, todas las cosas que hacíamos eran por la ley. Y esto llevaba muerte. Sigamos leyendo. 6. Pero ahora, ¿qué dice? Estamos libres. ¿Cuántos estamos libres en el nombre de Jesús? Pero ahora estamos libres de la ley. Hermano. Me voy a detener aquí porque también es muy peligroso. ¿A quiénes fue dada la ley? Al pueblo de Israel. Si la ley fue dada al pueblo de Israel, ¿quién está bajo la ley? Es Israel. Ahora yo le pregunto, ¿la ley la podemos violar? ¿Podemos violar la ley? No, pero ponga atención a lo que le digo. ¿A quién fue dada la ley? A Israel. ¿Para quién es la ley? Para Israel. Si usted y yo no estamos bajo la ley, ¿podemos violar la ley? Para usted, ¿cuál es la ley? Una pregunta. En los 10 mandamientos dice, no mentirás. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿podemos violar esa ley? ¿Por qué no? Si no es para nosotros.
Porque la ley que le fue dada al pueblo de Israel está desde Génesis hasta Malaquías. Bueno, sigamos leyendo. Bueno, pero quedó, bueno, es que no ha quedado. Miren, pues, miren, hermano, sinceramente, miren. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo redarguye y convence de pecado? Dice la palabra que Él lo iba a llevar a toda verdad y a toda justicia. Y si usted no está en la ley, ¿por qué va a obedecer a una ley que no existe para usted? Pero ahora yo le pregunto, si esa fue una ley para el pueblo de Israel, y la Biblia dice que para nosotros Israel es una sombra, quiere decir que la ley se hace vida en alguien. Sigamos leyendo para que la podamos comprender mejor. Me dice un amén. Pero ahora estamos, ¿dónde estamos? Sí, ¿verdad? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que dice que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Y qué más dice? Siete. ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? Dice, ¿qué dice? ¿La ley es pecado? ¿Cómo dice? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. ¿Qué más dice? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Qué más dice? Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, ¿qué dice? No codicia. Entonces está vivo. Pero fíjese que sigamos leyendo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está. ¿Cómo está el pecado? Si no hay ley. Sigamos leyendo. Y yo sin la ley vivía en un... Ahora, ¿quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. ¿Cómo vivía él en un tiempo? Sin ley vivía. Imagínense qué tremendo. ¿Qué más dice? Pero venido el mandamiento, dice, el pecado revivió. ¿El qué revivió? ¿Por qué cree usted que revivió el pecado? Porque conoció la ley. Y miren lo que sigue diciendo. Miren lo que sigue diciendo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó. Ay, hermano. O sea, la ley no te da vida. ¿Qué te da la ley? Porque conoces. Sigamos leyendo. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué dice? Me engañó y por él me mató. ¿Está hablando el apóstol? El apóstol, no está hablando cualquiera. ¿Qué dice el 12? De manera que la ley a la verdad, ¿qué dice? Es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Sigamos leyendo. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser
sobremanera pecaminoso. Mire lo que dice el 16. No, leamos el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está hablando el apóstol. ¿Qué más dice 16? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera, ¿qué dice? Que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mire, en otras palabras dice el apóstol, en mi carne nada hay bueno. ¿Verdad que sí? En mi carne nada hay bueno. Entonces, pero la ley dice la palabra que es buena, pero la carne es mala. O sea, la ley es buena, pero la carne es mala. Imagínense. Ahora, yo quisiera hacerle, pero ya no alcanzo a hacer. Ya me pasé. Entonces el apóstol Pablo está diciendo esta situación difícil de entender. Viene Dios, el creador de todas las cosas, y prepara un cuerpo. Como ve que todo es malo, ve que el cuerpo es malo, ve que todo es malo, viene y prepara un cuerpo para pelear contra, o sea, prepara una carne, en otras palabras, un cuerpo, una carne, para pelear con otra carne. La diferencia es que la carne del Señor Jesús es sin pecado. Y la carne nuestra es pecaminosa. Ahora, aquí la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos vencer lo pecaminoso? Con carne. ¿Y cuál es la carne? Y si hoy que está, o sea, un ejemplo, ¿cuál es la carne? ¿Cuál es la carne? Porque se acuerda que Juan dijo, él tomó el pan y dijo, esta es mi carne. Ahora, terminamos con esto. Yo sé que hay mucho de qué hablar, pero ya de todas maneras ya no voy a poder explicar todo lo que traía, pero, ay, Dios mío. Ay. Váyase conmigo a, ¿dónde estamos aquí? Gálatas 5:19. Vamos a dar este versículo ya para... Mire lo que hay en la carne. ¿Me dicen amén? Gálatas 5:19. Mire lo que se manifiesta en la carne. ¿Qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? ¿Qué dice? Ahora. Estas son las obras de la. Todo esto se manifiesta ¿a dónde? En la carne. Imagínense, hermano. Solo hagamos un análisis hoy en esta noche de todo este examen aquí que hay en la carne, que tenemos en la carne. Un ejemplo. Adulterio. Si hiciéramos un análisis de nuestra vida, podríamos decir, usted puede decir, bueno, yo adúltero no soy. Perfecto. Fornicario, tampoco. Haciendo como quien dice, ¿verdad? Inmundo, a veces me como lo que no tengo que comer.
lascivia, bueno, tú vas a tener que explicar cada uno y todo, pero no tengo tiempo para eso. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ¿sabe que el celo es pecado? Bueno, hay un celo, mire pues, ese es otro asunto, que hay un celo que es del diablo, hermano. El Señor, Dios es celoso, ¿sí o no es celoso? Dios es celoso, pero pues, bueno. Iras, contiendas, disensiones, herejías. Hermano, si nos hacemos un análisis de todo esto, que esto está en la carne. Estas son las obras de la carne. Entonces viene Dios y dice, ¿sabes que todo lo que esté en tu carne, yo me voy a hacer carne? Para que por medio de mi carne contrarrestemos todo lo que esté en la carne. Es que, hermano, cuando alguien está en la presencia del Señor y empieza a caminar en la presencia del Señor, se le olvida lo de la carne. ¿O qué cree usted? Porque estás en lo espiritual. Mire, yo traía otros versículos, pero ya no los voy a dar. Cierre su Biblia ya. Y solamente quiero decirle que dice que todos los que practican estas cosas no heredarán. Todos los que practican, ¿qué es una práctica? Eso quiere decir que de pronto puede ser que se le salga una pelea por ahí, ¿no? Se le salga un celo por ahí. Se le salga una palabra por ahí. Y recuerde que también hay por lo menos unas 3 facetas. Uno los que ven el reino, otros los que entran al reino y otros los que heredan el reino. ¿Qué nivel estaremos nosotros? Yo creo que hoy en la noche póngase sobre sus pies en el nombre del Señor Jesús.